Gracias, doctor Barceló, y gracias al Instituto Elisario Domínguez, también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, por esta cordial invitación. Saludo con el respeto y la admiración de siempre, tanto al doctor José Gámez Torruco como a Diego Valadez, y hago también el saludo protocolario a mis compañeros senadores con los que hoy compartimos esta mesa. Y podría quizá insistir en hacer un repaso sobre lo que significa esta convocatoria a que veamos a 100 años de distancia, uno de los primeros esfuerzos ordenados por construir, por elaborar una ley electoral que diera sobre todo sustento y orden a la competencia política, un ejercicio visionario de Francisco I. Madero. En verdad que no sería fácil hacer un mejor recorrido que al que ya nos llevaron hace un momento tanto el senador Arturo Núñez como el senador Zapata Pero Gordo. Y por eso obviaré esas referencias, aunque me apoyaré en mucho en lo que ellos han manifestado hace un momento, junto con buena parte de las expresiones que nos ha hecho saber en su intervención de la calificación que tuvieron las primeras elecciones derivadas de esa ley electoral, y que el doctor Gámez Torruco de manera erudita y aleccionadora hace un momento nos comentó. Y terminaría con algunas preguntas de las que el doctor Daniel Barceló nos puso sobre la mesa hace un momento. Yo quizá aprovecharía el momento para hacer un recuerdo, en buena parte, de por qué y cómo, en buena parte, se llevó a cabo la insistencia de Francisco I. Madero para culminar en ese 1911, el 19 de diciembre, con esta ley electoral. Recordemos que, en buena parte, el movimiento revolucionario fue un ejercicio, una búsqueda de una renovación política en México, pero que se encontró con ese mar de rezagos e injusticias que prevalecían en México, que hizo más bien que esa lucha armada fuera reivindicatoria en los términos de justicia social, y que en buena parte nos llevó o los llevó a olvidar el propósito original de lo que se había propuesto en el movimiento revolucionario. Fue así que México se vio envuelto en buena parte en esta batalla, en esta guerra civil que venía de todos lados, pero no tenían el mismo objetivo ni el mismo propósito que había generado su origen de renovación política. Al triunfo de la misma, del movimiento, pues vemos entonces sí que se intenta reencauzar el propósito original, y la mejor manera de llevarlo a cabo pues es con esta ley, de la ley Madero, como se conoce comúnmente, que en buena parte nos da a todos, o nos hace a todos recordar que también el propósito pues fue mejorar esa lucha que se tenía originalmente planteada para poder alcanzar el propósito de lograr acompasar en buena parte las transiciones que deberían de darse en el poder. ¿Cómo llegar en buena parte
a establecer las reglas específicas a las cuales deberían todos de sujetarse y cómo no reconocer que es Madero quien vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de la constitución de partidos políticos para hacer organizada la lucha electoral. Y con un propósito que en ocasiones lo perdemos de vista, sobre todo cuando llegan estas agitadas aguas también de las luchas sexenales y de orden electoral por alcanzar los triunfos electorales y que parecen excluir el propósito auténtico de lograr votar por un proyecto económico, político y social sobre el que se desea que el país transite, y se vuelven batallas personalísimas por encontrar campañas por un hombre y no por un proyecto de país. Cuestión que sucede cotidianamente. Yo diría que en buena parte también mucho ayudó a poder corregir pues esta obligada, muy entendible desviación de los propósitos originales de la revolución, la construcción de la Constitución de 1917, en donde en buena parte se ordenó lo que podía ser la gestión transformadora de un programa político, económico y social al que debería sujetarse México. Pero la lucha por el poder debió de pasar por muchas otras etapas que en buena parte estuvieron sustentadas en este origen de una ley electoral como la que llevó a cabo y puso sobre la mesa y aprobó el presidente Francisco I. Madero. Si en aquel momento lo que lo llevó a hacer esta propuesta fue que la política se hacía alrededor de clubes o de tertulias sociales, como era la mejor forma de tratar de organizar a un grupo de interesados en la política y en el poder, el paso obligado era llevarlos al reconocimiento de esos partidos políticos que habían quedado hechos a un lado en el siglo XIX. Y aquí es otra vez cómo se encuentra en el propósito de Madero, que tenía originalmente el planteamiento de la no reelección, el que la política debía de hacerse institucional, no con personalismos, y los partidos entonces estaban obligados a tener un proyecto y no aglutinarse en torno simplemente a una persona. Esto vino posteriormente a ser tomado por a partir de la muerte de Obregón, por el general Calles, para construir un partido político que aglutinase a diversas fuerzas que, por cierto, en todo ese periplo los llevó a girar alrededor de los caudillos y las fuerzas regionales, que eran las que veían cómo iban construyendo también los partidos políticos que ya existían como derecho dentro de la ley. Hasta llegar a 1946, en donde, como aquí bien se ha recordado, pues ya la Constitución por fin pudo considerar la existencia de los partidos políticos y ordenar en buena parte lo que se había intentado a través de leyes, pero esto ya como un propósito institucional. De ahí en adelante son muchas ocasiones en las que, debido a la circunstancia, se han ido haciendo diversas modificaciones, tanto a la Constitución como a la legislación electoral, a fin de ir intentando perfeccionar la vida del país, la vida política y partidaria del país. Siempre con el propósito, estoy más que convencido,
de poder irse haciendo cargo en su momento de resolver todas aquellas debilidades que hemos visto en la construcción de una vida de partidos políticos en México, que incluso ha llevado a instalar gobiernos de partidos políticos en el exceso, en lugar de un reconocimiento de que solamente los partidos políticos son la forma de acceso al poder a través de las elecciones para después constituir gobiernos para todos. La funcionalidad de estos gobiernos de los partidos políticos se da sobre todo con la existencia de un partido político predominante por muchos años y que deja de existir en el momento en el cual, como ustedes recordarán bien, empieza la alternancia a alcanzarnos después de una serie de ejercicios de modificaciones a distintas legislaciones que facilitaron el que cuando nosotros tuviésemos esa oportunidad de la alternancia, el acceso fuera terso. Pero hoy en día, todo este periplo que se ha llevado a cabo después de esta idea ordenadora de Madero en una ley de partidos políticos, nos exige hacer un ejercicio superior para poder nosotros entonces sí aspirar a no nada más a una ley de partidos políticos, sino a partidos políticos mucho mejor ordenados y que también vayan viendo dentro de la vida política del país el que no podrán quedar ellos suscritos a una ventaja como la que adquirieron en el momento en el que, por otros propósitos, en el año del 2007, pues como bien lo señaló el senador Arturo Núñez hace un momento, dejamos a la construcción de los partidos políticos a que estos pudieran tener una nueva existencia cada 6 años. Cuestión que habremos de corregir, reconociendo en buena parte de que hay algunas cuestiones que bien funcionaron y otras que deben de revisarse en un ejercicio de auténtica, real y exigida autocrítica. Sí es cierto, como lo mencionaba hace un momento el senador Zapata Pero Gordo, los partidos políticos sufren un enorme desgaste, pero creo que el desgaste que están sufriendo los partidos políticos es algo que también está alcanzando a nuestra madura vida democrática que hemos estado buscando desde hace años, y es el referente a la falta de resultados. Si los partidos políticos cada vez tienen menos credibilidad, es porque la ciudadanía también está viendo que no han sido más que la posibilidad de acceder al poder, pero no han tenido resultados después de que esto sucede. Tan es así que la lucha hoy en día se da alrededor de alianzas político-partidarias que no tienen un proyecto específico ni político ni ideológico, sino simplemente el facilitar lo que pueda ser la estrategia electoral para ganar elecciones, aunque después no sepan qué hacer con el poder. Y esto necesariamente deberá de corregirse, porque, insisto, nos ha llevado a una lucha político-electoral que no nos ha dado los resultados debidos. Voy a poner un ejemplo de lo que hoy está aconteciendo y que podría llevarnos también de la mano a resolver esto que se ha puesto sobre la mesa del desgaste de los partidos políticos, de la necesidad de las alianzas con otras fuerzas que aun cuando no se identifiquen ni coincidan, sirvan solamente para ganar las elecciones, de la prohibición para tener nuevas fuerzas políticas constituidas como partidos políticos, porque los llevamos a que esto solamente suceda cada 6 años, y
esta figura que hemos estado impulsando nosotros de las candidaturas independientes, que sobre todo tienen un eje en una sociedad inconforme que busca tener la posibilidad de participación sin necesidad de tener una militancia partidaria. Si bien es cierto, la figura de las candidaturas independientes es un derecho que deben de alcanzar los ciudadanos y por el cual nosotros hemos luchado para que se les reconozca, pero conviviendo junto con el derecho también organizado de que los partidos políticos deban de existir para aglutinar y organizar a todos aquellos que quieran, mediante un proyecto común, alcanzar el poder. No menos cierto es que en el momento en el que se pongan en funcionamiento las candidaturas independientes, como bien lo ha señalado en distintas ocasiones el maestro Woldenberg, vendrán a ser la construcción de nuevos partidos políticos pequeños, porque la reglamentación que hemos nosotros dispuesto para el establecimiento de candidaturas independientes viene a ser una reglamentación que también deberá de disponerse para la construcción de partidos políticos distintos a los ya existentes. Hemos dado cuenta entonces de una obligación de interpretar el interés de la población en candidaturas independientes, pero al mismo tiempo no hemos hecho la reflexión de que el paso obligado, mejor de facilitar la existencia de más partidos políticos, hubiese resuelto en buena parte esta disposición para que se generen candidaturas independientes. Hay algún buen amigo nuestro que dice, queriendo resolver este dilema, que las candidaturas independientes, si bien es cierto, terminarán, como lo ha demostrado históricamente su existencia en algunos otros lugares, constituyendo partidos políticos, sería mucho más recomendable que nosotros hiciéramos nuevos partidos políticos para evitar que los ciudadanos anden pensando en cómo hacerlo independientemente. Hay dos tareas que creo que los partidos políticos en el futuro deberán de resolver, y para ello mucho ayudará una ley de partidos políticos. Primero, el que lleguemos a construir una democracia de calidad. Y esta democracia de calidad es aquella que viene sujeta a que tengamos buenos resultados de la democracia y transparencia en el ejercicio del poder que se alcanza democráticamente. Solamente así no seguiremos insistiendo como en el pasado en combatir a todos aquellos que podrían seguir pensando que los partidos siguen siendo un mal necesario. Hay confusiones que es necesario que éstas queden perfectamente bien dilucidadas en una ley de partidos políticos en el futuro. Algunas de ellas que están relacionadas con nuestra madurez democrática y otras con nuestra convivencia entre partidos, y muchas más a la connivencia entre partidos políticos para alcanzar el poder. Y sobre todo cuando todavía, hoy en esta última, encontramos a quienes intentan reflexionar sobre viejas frases acuñadas que dejaron de ser útiles desde hace tiempo, sobre todo cuando ya o dejó de existir un partido hegemónico. Es común encontrar algunas reflexiones de políticos de distintos partidos políticos que intentan seguir insistiendo en aquello que parecía ser una frase contundente de que el poder no se comparte. En verdad que muchas veces lo encontramos sobre todo en el ejercicio del poder ejecutivo. Y la frase que quizá tuvo alguna razón de existir en aquella época del partido hegemónico, en donde el presidente de un partido político tenía la posibilidad de ser apoyado por una mayoría
de su mismo partido político en el poder legislativo, y a través de esa mayoría, que en ocasiones podía ser mayor de las 2/3 partes, ser también quien influyese en el poder judicial, dejó de ser valedera desde el momento en el cual ningún partido político tuvo mayoría en el poder legislativo, cuestión que obliga a que los partidos políticos llegasen a un acuerdo para poder entonces equilibrar en buena parte el poder del Ejecutivo. Y esto vendría a llevarnos también de la mano a decir que hoy en día, por la soberanía y la auténtica autonomía de los tres poderes que son llamados a la corresponsabilidad, no permite que se siga insistiendo en que el poder no se comparte. El poder en México, claro que se comparte, y se comparte entre los otros poderes, e incluso hay quienes han llegado a intentar o lograr hasta compartirlo con los poderes fácticos, cuestión que habría que detener y poner un alto absoluto. Lo que no se comparte son las facultades de cada uno de los poderes, y ahí es en donde se debe de reflexionar. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, claro que está obligado a compartir el poder para poder entonces estar seguros de que no existan excesos en su funcionamiento. Lo que no debe de compartir son las facultades y las obligaciones que tiene hoy en día. Lo mismo sucede con los otros poderes, con el poder legislativo y con el poder judicial. Termino en esta participación agradeciendo su tolerancia. Si bien es cierto, venimos institucionalizando partidariamente la vida política del país, y esto tiene un referencial, sobre todo en la insistencia visionaria de Francisco Madero, sobre todo de la llamada Ley Madero, que pone las bases para que nosotros en el tiempo vayamos perfeccionando la vida de los partidos políticos y la necesidad de su existencia. No menos cierto es que hoy en día, ante todo lo sucedido y lo que necesariamente deberá de pasar, estamos obligados a que la vida de los partidos políticos se establezca después de que en el 46 se instituyó en la Constitución Política en una ley específica, en el que se señalen sobre todo lo que son las obligaciones de los mismos, se evite la confusión de ellos, se logre la convivencia entre unos y otros en esta lucha por el poder obligada, y se evite, como dije hace unos momentos, la connivencia entre unos y otros con el único fin de alcanzar el poder para después terminar sin poder hacer algo bueno por este país. Muchas gracias.